¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás de la Ouija? ¿Es solo un juego o una puerta abierta a lo desconocido? Bienvenidos al canal. Hoy te traigo el primer video de una serie dedicada a los casos más escalofriantes, perturbadores y reales relacionados con la Ouija. Prepárate para conocer 3 historias verídicas que te harán pensar 2 veces antes de tocar una tabla espiritual. Casos donde lo inexplicable cobra vida y lo que empieza como una simple curiosidad termina en auténtico horror. Si te apasiona el misterio, las experiencias paranormales y las historias que parecen salidas de una pesadilla, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos relatos. Esto recién comienza y lo que viene es aún más oscuro. Ahora apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a descubrir lo que nunca debió ser invocado. Estas son 3 historias con la Ouija. Número 1. Nos atacaron en la oscuridad. Nunca pensé que una simple noche de juego, entre amigos, pudiera marcar mi vida para siempre, pero así fue, y lo recuerdo con una claridad que me hace dudar si de verdad pasó hace años o si lo estoy reviviendo cada noche, una y otra vez, como un eco del pasado que se niega a morir. Éramos 5, adolescentes con más curiosidad que sentido común, y estábamos en la vieja casa de campo de los abuelos de Tomás, una estructura antigua, de madera crujiente, rodeada de bosque, sin señal, sin internet, y un vaso pequeño y opaco para usar como planchet. Dijo que lo encontró en la casa de su bisabuela, dentro de un baúl lleno de objetos viejos, fotos rotas y un frasco con algo que parecían uñas humanas. Reímos al principio, no le dimos importancia, solo era un juego, un chiste para asustarnos, pero esa noche entendimos que hay cosas que no se deben tocar, ni siquiera por diversión. Nos sentamos en círculo, con las luces apagadas y unas velas que chispeaban con cada corriente de aire que se colaba por las ventanas mal selladas. Laura se negó a jugar. Se quedó en el sofá, abrazada a una manta, mirando con ojos muy abiertos, como si supiera que algo estaba mal desde antes de empezar. Andrea, Diego, Tomás y yo pusimos nuestros dedos sobre el vaso, ligeramente, apenas tocándolo, y preguntamos si había alguien ahí, si algún espíritu quería comunicarse. Al principio nada, solo silencio, el crujir del piso, el crepitar de la leña y nuestras respiraciones contenidas, pero entonces el vaso se movió, lento, muy lento, apenas perceptible, y se fue directo al... Pero nadie lo admitió, nadie lo había hecho, o al menos eso juraban. Andrea quiso comprobarlo, preguntó el nombre de su abuelo. Un detalle que, según ella, ninguno de nosotros conocía. El vaso comenzó a deslizarse con más seguridad, marcando letra por letra, O-S-C-A-R. Ella palideció, se quedó en silencio, y nosotros también. Algo se sentía diferente en el aire, más denso, más frío, como si el ambiente hubiera cambiado en cuestión de segundos. Seguimos preguntando, ya sin risas: ¿cómo moriste? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Las respuestas eran vagas, confusas, pero cada vez más inquietantes. Hasta que Diego, sin pensarlo mucho, preguntó: ¿estás solo? El vaso se detuvo unos segundos y luego marcó N-O. Entonces, alguien preguntó: ¿quién está contigo? Y el vaso, como si tuviera prisa, deletreó una sola palabra: T-O-M-A-S. Al principio pensamos que era una coincidencia, pero Tomás se puso tenso, incómodo, se rió forzado, preguntó si alguien estaba bromeando. Nadie respondió. Y entonces el vaso se movió solo. Sin dedos encima lo vimos todos, lo juro. Se deslizaba rápido, como empujado por algo invisible. Y marcó sí. Laura se levantó del sofá, pálida, temblando. Y en ese mismo instante una vela se abrió. Todos nos apartamos. El vaso estalló en 1000 pedazos, como si lo hubieran explotado desde adentro. Tomás cayó de espaldas, como un muñeco, sin moverse, sin emitir un sonido. Corrimos hacia él, estaba inconsciente. Pero su rostro tenía una expresión que no le habíamos visto nunca, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver, algo que lo asustaba hasta lo más profundo. Lo llevamos al hospital más cercano en la mañana. No recordaba nada, ni la Ouija, ni la casa, ni a nosotros, como si esos recuerdos hubieran sido borrados a la fuerza. Lo más aterrador fue lo que vino después. Tomás cambió,
completamente. Dejó de dormir, hablaba solo en voz baja, como si estuviera susurrándole a alguien que no estaba allí. Reía sin razón, a veces se quedaba horas mirando fijamente un rincón del techo, y empezó a escribir cosas en papeles sueltos, frases sin sentido, dibujos de símbolos que ninguno reconocía. Su madre lo internó después de encontrarlo en el patio escribiendo con carbón en la pared. No se fue, nunca se fue. Su voz cambió, su mirada estaba vacía, como si solo quedara el cascarón y algo más estuviera habitando su cuerpo. Andrea intentó deshacerse del tablero. Lo quemó, lo enterró, lo arrojó a un río, pero una semana después apareció en la puerta de su casa, envuelto en una bolsa negra, mojado, con las mismas letras grabadas, como si nada le hubiera pasado. Laura desapareció de nuestras vidas, borró sus redes, cambió de número, nadie supo más de ella. Y yo, desde aquella noche, escucho algo a veces cuando estoy solo en casa. Un golpeteo suave sobre la mesa del comedor, siempre el mismo ritmo. Pero esta vez ya no lo haré, porque sé que no es alguien quien responde, es algo. Número 2. La ouija en mi casa. Nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que todo el mundo que jugaba con la ouija estaba simplemente buscando emociones, o peor aún, tratando de llamar la atención. Yo, por supuesto, nunca imaginé que algo así podría ocurrirle a alguien como yo. Pero lo que sucedió aquella noche, en mi propia casa, me hizo cambiar completamente de opinión. Todo empezó cuando mi hermana, Marta, trajo una ouija de una tienda esotérica. Estaba emocionada, como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Vamos a ver si podemos contactar con algún espíritu, me dijo, con esa sonrisa que tenía cuando quería convencerme de hacer algo estúpido. Al principio me negué, pero luego, movida por la curiosidad, accedí. Era una noche tranquila, solo estábamos ella y yo en casa. Nuestros padres se habían ido a una reunión. Nos sentamos en el suelo del salón. La luz tenue de una lámpara encendida y la brisa fría que se colaba por las rendijas de las ventanas hacían que el ambiente se volviera inquietante. Colocamos la tabla en la mesa y mientras Marta comenzaba a hacer las preguntas, una sensación extraña empezó a invadir el aire. Yo no quería admitirlo, pero algo no estaba bien. No podía dejar de mirar la tabla, como si esperara que algo se moviera, pero nada sucedía. Marta preguntó, ¿hay alguien aquí con nosotros? Al principio, todo quedó en silencio. Luego, sentí un leve movimiento bajo nuestros dedos, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. «¿Marta, lo moviste?», le pregunté, pero ella negó con la cabeza, visiblemente nerviosa. El vaso comenzó a moverse lentamente, de un lado a otro, y al final se detuvo en la palabra «sí». Mis manos temblaban. Marta, que parecía encantada por lo que estaba sucediendo, continuó con las preguntas. «¿Quién eres?», preguntó. Esta vez, el vaso se deslizó rápidamente hacia las letras D-E-N-T-E, demente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? La atmósfera se volvió más densa, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Yo intenté levantar mis manos, pero el vaso se movía con fuerza, como si tuviera una voluntad propia. La temperatura en la habitación bajó de golpe y pude ver mi aliento. Marta empezó a sentirlo también, pero no podía dejar de preguntar. «¿Por qué estás aquí?», dijo. En ese momento, el vaso se deslizó hacia las letras R-A-P-A-P-A. Luego se movió rápidamente hacia M-A-R-T-A. Fue en ese instante cuando algo ocurrió. El vaso se lanzó hacia un lado de la mesa, chocando con fuerza contra la pared. La lámpara parpadeó y se apagó. Quedamos en total oscuridad. El silencio era abrumador, pero entonces escuchamos una risa, baja y distorsionada, proveniente de un rincón de la habitación. Me levanté de un salto, mi cuerpo tenso. No sé cómo, pero algo me impulsó a correr, a salir de allí. Marta me siguió, pero cuando la miré, su expresión era diferente. Estaba como absorta, mirando al vacío. Antes de que pudiera decir algo, ella susurró: «No se está mirando». La miré aterrada, sin saber a qué se refería. Fue entonces cuando algo en la oscuridad se movió. La puerta se cerró de golpe. A partir de ese momento, nunca volvimos a tocar la ouija,
y Marta nunca volvió a ser la misma. Ahora a veces la veo mirándome desde el pasillo en la oscuridad, y siempre me dice lo mismo, nos está mirando. Y lo peor de todo es que, en mis peores pesadillas, también lo siento, una presencia observándome. Número 3. La ouija del internado. Hace más de 10 años pasé un año en un internado antiguo, ubicado al sur de Chile, en una zona fría y boscosa donde la niebla parecía no levantarse jamás. El lugar era enorme, de techos altos y madera crujiente. Los pasillos eran tan largos y oscuros que incluso durante el día costaba ver el fondo. Había rumores entre los estudiantes sobre apariciones, voces nocturnas y una tragedia ocurrida años atrás, cuando un alumno se quitó la vida en uno de los dormitorios del último piso. Nadie quería hablar de eso directamente, pero el tema rondaba como un susurro persistente. Una noche, por simple aburrimiento, un grupo de compañeros decidió hacer una sesión de ouija. El tablero no era comprado, lo habían hecho ellos mismos con una tabla de madera vieja y letras dibujadas a mano. Usamos un vaso como puntero. Elegimos por supuesto la habitación maldita del último piso, esa que siempre estaba cerrada con llave y que, de alguna forma, alguien había logrado abrir. No había camas, solo polvo, frío y un silencio espeso que pesaba en el aire. Nos sentamos en círculo con algunas velas encendidas y comenzamos la sesión sin mayores expectativas. Al principio, todo fue una broma. Risas nerviosas, comentarios escépticos, esa actitud típica de adolescentes que se creen invencibles. Pero tras varios minutos de silencio, algo se sintió distinto. El vaso, que hasta ese momento no se había movido, comenzó a deslizarse lentamente. Nadie dijo nada. Nos miramos en silencio, esperando que alguien admitiera haberlo empujado, pero todos parecían igual de confundidos. El vaso comenzó a formar palabras. Primero, un nombre. Era el mismo nombre del estudiante que, según los rumores, se había quitado la vida en esa misma habitación años atrás. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero nadie se atrevió a detener la sesión. Las palabras siguieron. Decían cosas sin sentido, frases cortadas, y una palabra clara que se repitió 2 veces: salir. Fue entonces cuando una de las velas se apagó sin razón. El vaso empezó a moverse con rapidez, como si algo lo empujara con fuerza, chocando contra los bordes del tablero. Justo en ese momento, todos lo escuchamos. Eran pasos, lentos, pesados, arrastrados, caminando justo frente a la puerta de la habitación. Nadie debía estar allí, ese piso estaba vacío. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Nadie se atrevió a moverse. El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos oír nuestras respiraciones agitadas. Cuando uno de nosotros finalmente abrió la puerta, el pasillo estaba vacío, pero justo frente a nosotros, en la pared, alguien había escrito con lo que parecía carbón una sola palabra: aquí. Después de esa noche, algo cambió en el internado. Las luces comenzaron a fallar sin razón. Se escuchaban susurros entre los pasillos cuando no había nadie, y más de uno aseguró ver sombras que se deslizaban entre las habitaciones cerradas. Nunca volvimos a hablar de esa sesión, pero desde entonces todos sabíamos que algo se había quedado con nosotros. Y todavía siento que, de alguna forma, nunca nos dejó ir. Gracias por quedarte hasta el final. Agradecería mucho que le des like y te suscribieras para más contenido. Buenas noches.